Hola, buenas tardes. Soy Roberto Campos, director de Enlace Institucional y Vinculación con los Estados del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Les voy a hablar hoy de una hazaña histórica. Y es una hazaña histórica por un camino histórico largo, arduo, que el instituto ha recorrido desde los años 40 para promover, para estimular, para fomentar las artes y la cultura en nuestro país. Quizá, y lo más seguro es que ustedes conocen el Palacio de Bellas Artes, que se terminó en 1934 y que en 1987 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Dentro del palacio hay murales magníficos de Diego Rivera, de Clemente Orozco, de Siqueiros, y también la sala principal del palacio con una cortina Tiffany's espléndida y también la sala M. Ponce, generalmente para conciertos de música clásica. La sala principal, sobre todo para las artes escénicas, eh, tiene la capacidad para aproximadamente 1,400 personas y tiene detalles de lo más exquisito de Art Deco con toques mexicanos o que hacen referencia a la cultura y al arte mexicano. Pues bien, el Instituto Nacional de Bellas Artes, sí, son sus recintos, no nada más el Palacio de Bellas Artes, sino también el Centro Cultural del Bosque, el cual se conforma de 8 espacios escénicos con un total de 2,600 asientos. Está justo atrás del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Pero además de estos espacios escénicos, están los 18 museos del instituto. Entre ellos, y seguramente ustedes conocen, el Museo Nacional de Arte, que promueve y difunde el arte mexicano desde la época virreinal hasta la primera mitad del siglo XX. También habrán escuchado, conocerán el estudio eh, Diego Rivera Frida Kahlo, eh, que pues alberga una colección arqueológica de Rivera y también están estos magníficos edificios funcionalistas de O'Gorman. También el Museo Tamayo, que alberga una magnífica colección de obras de Picasso, de Miró, de Calder, de Magritte, de O'Keeffe. En fin, es un museo que promueve lo más actual de nuestro arte contemporáneo en México y del mundo. También habrán escuchado del Museo de Arte Moderno, que en su colección tiene 3,000, consta de 3,000 pinturas, esculturas, fotografías, dibujos y grabados de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, del Dr. Atl, de José Luis Cuevas, de Geritz, pero también hay recintos pequeños como la Galería de Arte José María Velasco que promueven expresiones culturales y urbanas contemporáneas, de cultura pop y arte popular mexicano, eh, además de arte queer, y que está localizado ni más ni menos que en el barrio, le llaman acá, Bravo de Tepito, de la Ciudad de México. Y además de los museos que ya les he comentado, existen otros como el Museo Nacional de San Carlos, el de Arte Carrillo Gil, el Laboratorio de Arte Alameda, el Exterés Arte Actual, el Salón de la Plástica Mexicana, el Museo Mural Diego Rivera y tres museos que no están en la Ciudad de México, que son el Museo de Arte de Ciudad Juárez en Chihuahua, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y la Tallera en Cuernavaca, Morelos. Pues bien, el instituto, además de estos recintos que ya he comentado, también se dedica por medio de sus coordinaciones nacionales y compañías, orquestas, también a difundir lo mejor del teatro, de la danza, de la música, de la ópera y la literatura, no nada más mexicana, sino universal. Eh, por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro se integra de 56 actrices, actores, músicos, que en más de 10 años han interpretado más de 70 obras de dramaturgos, principalmente mexicanos.
la Compañía Nacional de Danza. Se integra de 72 bailarines que interpretan un repertorio clásico y neoclásico y además promueven propuestas muy, pero muy contemporáneas. La Compañía Nacional de Ópera cada año tiene sus temporadas líricas con un repertorio tradicional, contemporáneo, pero también de autores mexicanos. Por ejemplo, el año pasado se presentó Zorros Chinos de Lorena Orozco. También este año Orfeo y Eurídice, Juana Cincielo, Montezuma de Graun, Los Pescadores de Perlas, La hija del regimiento, Ascaninalba, que fue una cosa preciosa. Y también la Orquesta Sinfónica Nacional, que la fundó Carlos Chávez, el primer director del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1928, y es el ensamble orquestal más importante de México, que se integra de 107 músicos y tiene un repertorio que abarca desde música barroca hasta música contemporánea. No solamente eso, también tenemos la Orquesta de Cámara de Bellas Artes de 23 músicos que difunde música de cámara, un repertorio con los clásicos de la música mexicana, iberoamericana y contemporánea de más de 3 siglos. El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, que se fundó en 1938, se dedica a difundir música coral de México y del mundo. También solistas ensamble de Bellas Artes, son músicos con un repertorio de oratoria, ópera de cámara, operetas, que se fundó en 1984 y llevan a cabo recitales no solamente en la Ciudad de México, sino con mucho ímpetu, con mucha intensidad a lo largo del país. El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, que se dedica a la investigación y la interpretación de lo más actual de la música, además de la formación de músicos residentes. En cuanto a danza contemporánea, el CEPRODAC, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, se integra de 20 bailarines residentes y desde luego se dedican al desarrollo de la danza contemporánea en México, a crear lenguajes escénicos propios, estimular la creación coreográfica nacional y no nada más se han presentado en nuestro país a lo largo de la República, sino también en otras partes del mundo. El Estudio de Ópera de Bellas Artes, que ahora bajo su titular, la maestra María Catzaraba, se dedica a la profesionalización operística en nuestro país, perfeccionando a jóvenes cantantes y pianistas. De aquí han salido de los mejores cantantes de ópera de nuestro país. Y las coordinaciones nacionales de literatura, de teatro, de danza, de música y ópera y de artes visuales, a su vez se dedican a trabajar con las comunidades artísticas de la Ciudad de México, de cada uno de los estados para el fomento de estas disciplinas. Entonces el instituto no nada más es la producción artística por medio de sus compañías, las orquestas, las coordinaciones nacionales, sino también tiene todo otro ámbito que se dedica a la educación y a la investigación artística. Es por eso que el instituto también se integra de 29 escuelas, de 3 escuelas profesionales, 12 bachilleratos de arte, y los que más destacan, la Escuela Nacional de Arte Teatral, la Escuela Superior de Música, la Escuela de Laudería, la Escuela Nacional de Danza Folclórica, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la Escuela de Artesanías, hay una escuela de diseño y pues hay sedes de los bachilleratos de arte en Querétaro, en Oaxaca, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Yucatán, en Jalisco también. Y no nada más el instituto se dedica a la producción artística, a la educación artística, sino también a la restauración
y conservación de nuestro patrimonio nacional. Eh, Hay toda una subdirección que se encarga de la protección y difusión de los bienes de nuestro patrimonio por medio de una dirección de arquitectura y conservación del patrimonio artístico inmueble y también un Centro Nacional de Conservación y Registro de nuestro patrimonio artístico mueble. Ahora bien, si hablamos brevemente del INVAL como esta hazaña histórica y esta hazaña institucional por todas las áreas de las cuales se compone, en producción artística, en patrimonio y en educación artística, pues vemos que es una hazaña porque desde ya en los 40 que se fundó, aglutinó lo que antes la Secretaría de Educación Pública contaba para la difusión de arte y cultura. Los museos, las escuelas de arte que estaban en un departamento de Bellas Artes. Y la intención del Estado mexicano era eh, dar, ofrecer que hubiera una oferta artística para estimular una demanda, formar públicos, es decir, dotar infraestructura cultural, teatros, museos, espacios escénicos para crear públicos. Entonces, es así que el Instituto Nacional de Bellas Artes, con su primo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, son fruto de negociaciones y convenios a lo largo del tiempo, de tal modo que se funda en los 40 el INVAL y ya para 1988 se incorporó al recién creado Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que hoy, desde 2015, es la Secretaría de Cultura. Es así que el INVAL es un organismo desconcentrado del Estado que se dedica a la producción artística, la educación y a la conservación de nuestro patrimonio, y es parte de todo un proyecto de modernización y nacionalismo postrevolucionario. Pues bien, hoy en día el instituto trabaja por medio de varios ejes temáticos que son centrales y fundamentales en la programación de las coordinaciones nacionales, de todos los grupos artísticos y de los museos. Por ejemplo, uno de los más importantes es la equidad de género, por medio de la cual el instituto y todas nuestras tareas y acciones se han enfocado al impulso de la presencia de las mujeres en la participación, como invitadas, como compositoras o ejecutantes, pero también en la programación de actividades en torno a la igualdad de género, sus problemáticas y derivaciones, además de que se han desarrollado protocolos contra el acoso y el hostigamiento, además de comités de ética para la protección de la mujer dentro del INVAL y con todas aquellas colaboradoras con las que trabajamos. Otro de los ejes es el de la inclusión y la diversidad. Por ejemplo, para públicos con discapacidad existen las funciones relajadas en las cuales se hace mucho más asequible una obra escénica, por ejemplo, o una exposición, o también todas las actividades que se programan con y para las comunidades LGBT de mayo a junio, sobre todo en torno al Día Internacional de la Homofobia y también al Día del Orgullo. No solamente están estas comunidades, sino también las comunidades afromexicanas, sobre todo en Guerrero, en Veracruz, con las cuales se busca colaborar para aprender y también estimular sus saberes desde una perspectiva cultural y artística. En cuanto a pueblos indígenas, se trabaja con ellos, sobre todo en actividades literarias, con diplomados en creación literaria, en idiomas regionales y también con exposiciones para ser mucho más accesible a otros públicos que no hablan español. Pues bien, el
El instituto trabaja con los estados, colabora con cada uno de ellos y no se trata de que el instituto va a los estados, sino colabora con cada uno de ellos, con las secretarías o institutos de cultura de los estados y también con las comunidades artísticas de los estados y municipios. El propósito es ahora fortalecer las capacidades locales, lograr una incidencia de largo plazo, una vinculación y promoción entre los estados y también estimular nuevas formas de acceso e interacción con nuevas tecnologías. Es por eso que todos nuestros grupos artísticos y coordinaciones nacionales llevan a cabo circuitos, coproducciones, talleres, laboratorios, cursos, coloquios, cátedras, tutoriales, seminarios. Hay siempre una muy buena comunicación para un intercambio de buenas prácticas, entre otros. Ahora bien, con Guanajuato las colaboraciones desde 2019 han sido muy importantes y han sido intensas. Inclusive es con Guanajuato, con uno de los estados con quien más se colabora. Como podemos ver en esta visualización, desde el 19 han habido un total de 214 actividades, siendo 2019 el año donde más actividades han habido, 71, 2020 y 2021 por pandemia disminuyeron, y ya a partir de 2022 se han remontado. En 2023 llevamos 34, ya la mitad de lo que hubo en 2019, y esperamos volver a los niveles de 2019 o inclusive superar esa cifra y tener más de 71 colaboraciones este año y desde luego el próximo. También, si lo vemos por disciplina, ha sido en teatro y música donde más se ha colaborado. También en literatura, en artes visuales, en danza y un poco menos, pero de una manera fundamental y muy estratégica, en ópera. También, si vemos estas mismas cifras eh, por año, podemos observar que en teatro las actividades han ido aumentando progresivamente. Por ejemplo, en 2019 se observa que la mayoría eran colaboraciones de música, pero conforme va pasando el tiempo en 2023, pues teatro ocupa un lugar muy, muy importante después eh, más bien, y después las actividades de música, las de artes visuales, eh, en fin, y de literatura. También podemos ver en esta gráfica pues el impacto de la pandemia. Y si bien han habido 74 actividades, o más bien el porcentaje de actividades presenciales ha sido de un 74% entre 2019 y 2023, la virtualidad llegó para quedarse desde que comenzó la pandemia y es algo que continuará siendo. Las colaboraciones con Guanajuato ya pues ocupan un 26%. Entonces, con esto finalizo la presentación eh, de esta hazaña artística y cultural que es el Instituto Nacional de Bellas Artes desde su fundación para el fomento y el estímulo de las artes en todo el país. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Hasta luego.